Buenas noches, estimada audiencia, reciban todos un cordial saludo. Con ustedes está Sandra Liliana Yaya Wilches, docente, ingeniera de sistemas y especialista en ciencias de la tecnología. Soy administradora del portal educativo www.infoyayate.teca y en este momento pues quiero acompañarlos a ustedes para asistirlos en la formación de un proyecto que estamos siguiendo, que conducimos a través de este programa formativo, el cual recibe por nombre Ciclo Ofimático Microsoft Office Access 2013. A continuación vamos a ingresar directamente a la parte que tiene que ver al Access. Entonces, para Access nosotros tenemos presente lo primero, que es la interfaz. La interfaz la podemos hacer directamente cargando una base de datos, o también lo podemos hacer de otra manera. A través de nuestro Metro en Windows 8.1 Pro podemos buscar la aplicación de Access y cargarla directamente. Cuando la aplicación de Access se carga, lo primero que se va a visualizar en la pantalla es una ventana en la cual nos transmite lo siguiente. Nosotros vamos a tener presente diferentes cosas con las cuales podemos trabajar. En primer lugar, podemos trabajar la personalización yéndolo a una aplicación de web. Podemos trabajar una base de datos en blanco. Podemos trabajar bases de datos que ya están propuestas por el sistema, es decir, que ya tienen prácticamente una estructura con la cual comenzar, como en este caso, por ejemplo, administración de bienes, contactos, seguimiento de asuntos, administración de proyectos, tareas de administración, problemas. Tenemos también aquí contactos, base de datos de gestión de proyectos, activos y tareas. Lo que quiere decir que nosotros podríamos elegir con qué trabajar. Cuando nosotros vamos a empezar un proceso, lo que empezamos es primeramente con la base de datos del escritorio en blanco. Tenemos aquí al lado derecho, parte superior, el nombre del usuario con el cual estamos trabajando. El propósito de tener el nombre de un usuario activo es con el fin de poder tener la posibilidad de accesar a la internet y a través de ella podernos surtir o proveer de imágenes y de otra clase de objetos. También tenemos aquí a la izquierda la posibilidad de abrir otros archivos, en especial abrir una base de datos. Si nosotros iniciamos una base de datos del escritorio en blanco, como vamos a hacerle aquí un clic, primeramente nos va a salir una pantalla que dice base de datos del escritorio en blanco, a lo cual nosotros tenemos que reportar el nombre de la base. Al reportar el nombre de la base, tenemos que inmediatamente cargar esta carpeta que vemos aquí a la derecha, que dice busca una ubicación para colocar una base de datos. Es muy importante que su base de datos esté colocada en un lugar importante, una carpeta específica donde consideremos guardar esa base de datos para que no se nos vaya a perder. Una recomendación que yo siempre acostumbro a dar es que, ejemplo, yo le voy a dar ahí un clic, la base de datos preferiblemente la tenemos que guardar en una unidad que se encuentre totalmente separada de la unidad C. En este caso, yo aquí en mi computadora tengo una partición, yo tengo la unidad C y tengo la unidad D. Si voy a usar la unidad D, entonces propongo construir una carpeta en la cual yo monte mi proyecto. Por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta nueva, entonces a esa carpeta nueva le hacemos ahí un clic y destinamos colocar el nombre de una carpeta. Entonces vamos a poner aquí proyecto, por ejemplo, proyecto hospitales. Vamos a pensar aquí, hospitales. Le damos un enter y dentro de ese destinamos ponerle un nombre a nuestra base de datos. Entonces pondríamos aquí ponerle operaciones hospitalarias y
vamos a encontrar que esto dice tipo base de datos de Microsoft Access 2007-2013, lo que significa que nosotros podemos hacer uso de una base de datos versión 2007, 2010, 2013 y que con eso podemos trabajar. Cuando le damos clic en aceptar, entonces nuestra base de datos ya tiene presente un nombre. Hay una extensión que va a quedar considerada acá, que es la extensión ACCDB. Recordemos eso, ACCDB es la extensión que se acopla a la base de datos con la que vamos a trabajar. Entonces le damos clic en crear para poder construir inmediatamente todos los objetos de la base de datos. Cuando hablamos de los objetos de la base de datos, vamos a concretamente a trabajar tablas, formularios, consultas, informes y adicionalmente algunos pequeños módulos que es la composición de un conjunto de formularios o un conjunto de consultas o un conjunto de informes, ¿sí? O igualmente otro tipo de procedimientos ajenos a este. Cuando estamos trabajando en Access tenemos que partir de tener reconocimiento de nuestro entorno gráfico. Cuando hablamos del entorno gráfico, entonces vamos a empezar primero por conocer de la parte superior hacia abajo, de la izquierda hacia la derecha. El primer botón que encontramos acá que está pintado con rojo y tiene la letra A, ¿cierto? Cuando nosotros lo cargamos, ¿sí? Nos da la posibilidad de crear un pequeño menú opcional donde tenemos términos como restaurar, mover, tamaño, minimizar, maximizar y cerrar. Elementos que son propios de la función de la ventana, es decir, yo puedo restaurar la ventana disminuyendo a un tamaño considerable la ventana con el fin de manejar segundos planos. Es decir, por un lado tengo una base de datos modelo y por otro lado tengo mi base de datos donde voy a trabajar y podríamos trabajar segundo plano. O en una ventana tengo un video cargado mirando a algo que me está impulsando a hacer algo y por el otro lado tengo una base de datos. De igual manera, también otra función que tengo de ese panel es que se puede mover la ventana, se puede dimensionar el tamaño de la ventana, se puede minimizar la ventana, se puede maximizar y se puede cerrar la ventana. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, tenemos también acá enseguida una barra de acceso. Esta barra de acceso tiene que ver con el ítem de guardar. Cuando estamos guardando, nosotros al darle clic en guardar, simplemente ya estamos guardando directamente todo lo que esté sucediendo con nuestra base de datos. ¿Por qué directamente? Porque en el momento en que ingresamos a la aplicación, tomamos una decisión que fue definir el nombre de una base de datos y un lugar donde la íbamos a guardar y una unidad donde la íbamos a almacenar. Por esa razón, ya no tenemos que volcarnos otra vez a ver una nueva ventana para dar un nuevo nombre. Simplemente cuando damos clic en el disquete, ya es suficiente que estamos directamente guardando la base de datos. Tenemos también para poder deshacer cosas que hagamos en la base de datos. Si intentamos crear una tabla, podemos deshacer inmediatamente esa acción. Pero si la queremos retomar, podemos rehacer. Tenemos un switch enseguida que, como ven, se pinta aquí de color rosa. Una raya y una cabeza flecha punta abajo. Cuando esta se toca, nos abre un pequeño panel. Es el panel de la barra acceso directo, en el cual tengo montadas órdenes como nuevo, abrir, guardar, enviar por correo electrónico, hacer una impresión rápida, hacer una vista previa, hacer una revisión ortográfica, deshacer, rehacer, manejar un modo, actualizarlo todo, sincronizarlo todo, modo mouse toque, más comandos y mostrar debajo de la cinta de opciones. Si yo quiero agregar elementos adicionales por alguna cosa especial que quiera hacer, pues yo puedo aquí opcionalmente activarlos. Puedo activar abrir, puedo volver a cargar y puedo activar impresión rápida, puedo volverlo a cargar y puedo activar la revisión ortográfica, puedo activarlo y puedo manejar la vista preliminar, puedo activarlo y puedo manejar, por ejemplo, actualizarlo todo y así por el estilo. O sea, yo mismo voy ocupándome
de personalizar mi barra de acceso rápido de una manera que más adelante cualquier acción nueva que yo quiera hacer, yo ya no tengo que estar siempre evocando algo, sino que ya directamente lo que hago es ir llamándolo, ¿no? Es decir, desde la barra de acceso rápido puedo hacer muchas cosas, puedo guardar, deshacer, rehacer, abrir, crear una nueva base, hacer una impresión rápida, una vista preliminar, puedo marcar una revisión ortográfica porque muchas veces también tenemos texto que tenemos que ortográficamente revisarlo. Bueno, y otras cosas más por el estilo. Bien, cuando ya tenemos eso, también vamos a encontrar que tenemos una barra de menú bajo la cual descansan muchas veces muchos ítems según lo que estemos trabajando. Si yo estoy trabajando inicio, entonces, sencillamente veo mis cinta opciones de inicio, pero si yo tengo un objeto que estoy construyendo, como es una tabla, como es un formulario, como es una consulta, como es un informe, entonces siempre voy a darme cuenta que en la barra de menú, en la barra del título aparecerá el nombre específico al objeto. Ejemplo, herramientas de tabla, herramientas de formulario, herramientas de consulta, herramientas de informe, ¿de acuerdo? Siempre va a pasar eso. Y cuando estamos trabajando con función a cada objeto, ya bien sea tabla, formularios, consultas, informes, entonces, si es por ejemplo herramientas de tabla, pues vamos a tener dos pestañitas, una se llama campos, otra se llama tabla. Es decir, son como pequeños submenús que se disparan en el momento en que yo empiezo a trabajar con el objeto, ¿de acuerdo? También vamos a encontrar que en nuestra barra de título, como aquí la tenemos de este lado, acá yo la recorro con el mouse para que usted la pueda apreciar, al final descansan 4 objetos. Uno es una interrogación que representa la ayuda. Es decir, a veces consideramos necesitar la ayuda para lo que estamos haciendo. También vamos a encontrar gráficamente 3 botones que en la misma manera se han podido también conocer en el extremo izquierdo. Cuando yo toqué el botón de la A, ustedes se dieron cuenta, se presentó un pequeño panel que me permite manipular la ventana en opciones como minimizar, maximizar, restaurar, cerrar, mover, tamaño. Entonces acá solamente de esas tenemos 3 principales, que son la de minimizar, la de restaurar, maximizar y la de cerrar. Tenemos 4. Por el lado de mover o de tamaño no lo tenemos, porque para eso recurrimos a la izquierda a este otro botón que yo activo acá, ¿de acuerdo? Bien, con un escape yo lo retiro. Otra cosa muy importante, debajo de la barra del título vamos a encontrarnos con elementos como archivo y nos abre una nueva ventana con opciones como información, nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, cerrar, cuenta y opciones. ¿Sí? Cada uno dispara opciones específicas al conjunto que estoy tomando. Luego hablaríamos de cosas nuevas, abrir, hablaríamos de cosas que ya existen, guardar, de cosas que se tendrán que guardar porque se les han generado cambios y se necesitan conservar. Guardar como es cuando yo quiero retomar de un proyecto que existe, pero no lo quiero dejar con el nombre actual, sino le quiero poner un nuevo nombre. Imprimir, cuando yo quiero imprimir algún informe de esa base de datos. Cerrar, cuando quiero cerrar esa base de datos y quiero abrir una nueva base de datos. Cuenta cuando nos referimos a cómo se encuentra el estado de nuestra aplicación Office en cuanto a los términos de la activación. Las opciones cuando nosotros queremos enrutarlo a ciertas cosas especiales que tienen que ver con guardar, con los complementos, con el centro de confianza o con otras situaciones que tengan que ver con nuestra base de datos. En la misma manera, también desde este espacio nosotros podemos accionar mecanismos para que un formulario se dispare inmediatamente cuando se abre una base de datos, que se abra directamente el formulario principal sin que yo tenga que llamarlo. Eso lo podemos hacer, pero eso es algo que lo vamos a ver después en otra sección. En esta cápsula de video que se llama la número 002, en la cual estamos ahorita concentrados hablando del entorno gráfico, ¿sí?
Es en esta en la que vamos a ver estas cosas, pero estos otros términos que yo estoy hablando, así que se me sueltan, así, los vamos a hablar en otros puntos. Ya. Cuando queremos salir de esta ventana, simplemente le damos un clic en la flechita que tiene dirección a la izquierda y volvemos a regresar a nuestra ventana principal, donde visualizamos los respectivos, los elementos propios de la cinta opciones. La cinta opciones es un conjunto que se compone de la pestaña inicio, la pestaña crear, la pestaña datos externos, la pestaña herramientas de la base de datos y unas subpestañas que vienen de la herramienta de tabla, que es cuando aparece, cuando yo estoy trabajando una tabla, ¿sí? Cuando estoy trabajando una tabla. Si en este momento yo no quiero trabajar una tabla, hago clic derecho y le digo cerrar y no me ha pasado nada y simplemente se cierra esa principal pestaña que decía herramientas de tabla y eso que decía campos y tablas se cierra. No se va a visualizar porque no tengo ningún objeto abierto en este instante. En este caso no tengo una tabla abierta, es decir, no hay nada. Por un lado tengo el elemento inicio. Le damos ese nombre inicio porque desde ahí contamos con obtener a la mano las primeras herramientas que tenemos que usar para construir algo. A la mano queremos hablar de que tenemos que trabajar diferentes paneles. En inicio, los paneles son pequeñas subsecciones que provienen de la cinta opciones inicio. Subsecciones, ¿no es cierto? Son como, por ejemplo, las vistas, la parte de portapapeles, la parte que dice ordenar y filtrar, la parte que dice registros, la parte que dice buscar y la parte que dice formato de texto. Estos son los elementos propios de la cinta opción inicio. Si nosotros vamos a hablar de la cinta opción crear, entonces vamos a encontrarnos con los paneles que tienen que ver con plantillas, con el objeto tablas, con el objeto consultas, con el objeto formularios, con el objeto informes, con las macros y código. Si vamos a hablar de los datos externos, entonces vamos a encontrarnos con dos grupos grandes que son importar y vincular y exportar. Si vamos a hablar de la herramienta de la base de datos, entonces vamos a encontrarnos con paneles como herramientas, macro, relaciones, analizar, mover datos y complementos. Ahora, cuando tocamos inicio, cada uno de sus paneles tiene específicas funciones. El de las vistas pretende ser trabajado cuando hablamos de las vistas. Vistas para una tabla, vistas para los formularios, vistas para las consultas, vistas para los informes. Es decir, dentro de la vista de un objeto tabla, hablamos de trabajar la vista tabla y la vista diseño, donde la vista diseño se complementa en el trabajo de construcción del objeto tabla, donde el objeto tabla, que es una parte de la base de datos, será compuesta por los campos. Los campos serán la definición, son como las casillas en las que se guarda la información de un registro, donde un registro es la composición de varios campos. Vamos a considerar que los campos son como las columnas y los registros son las filas. Entonces, por medio de ver, tenemos las vistas. Tenemos una vista de diseño, tenemos una vista de tabla, tenemos una vista del SQL, que es una forma de ver el código que escribe Access cuando estamos construyendo un objeto de tabla, un objeto formulario, un objeto informe, un objeto consulta. Y de la manera también para ver que podemos aprender de ello. Si hablamos del panel portapapeles, es todo lo que concierne a pegar, a cortar, a copiar formato, pero todo eso se juega cuando estamos en el campo de un objeto determinado. Si estamos en la tabla, podemos pensar de copiar, cortar, pegar, copiar formato. Si estamos en un formulario, la misma situación. Si estamos en una consulta, la misma situación. Si estamos en un informe, la misma situación. Si estamos hablando de ordenar y filtrar, esto es cuando ya consideramos que tenemos la tabla y dentro de la tabla podemos trabajar situaciones de orden, ascendente, descendente, establecer determinados órdenes, manejar selecciones, trabajar opciones avanzadas, alternar filtros, ¿sí?
Si estamos hablando de registros, estamos dentro de la tabla hablando de actualizar todo lo que tiene que ver con el registro dentro de una tabla, crear un nuevo campo o un nuevo registro, guardarlo, eliminarlo, sacar totales cuando queremos hacer, por ejemplo, aspectos de operaciones aritméticas con estos registros. Revisión ortográfica, cuando es necesario que dentro del registro de la tabla tengamos que manejar esa parte y más elementos allí. Cuando hablamos del panel buscar, nos referimos a buscar algo que puede estar dentro de la tabla, algo que puede estar dentro del formulario, algo que puede estar dentro de la consulta o dentro del informe. Podemos reemplazar, podemos manejar la movilidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la movilidad nos referimos a la navegación de la base de datos, porque nosotros tenemos que navegar al primer registro, al último registro, al anterior registro y al siguiente registro, o muchas veces agregar un nuevo registro. Cuando hablamos de formato de texto, nos referimos al formato que le aplicamos al texto que escribimos en nuestra tabla, en nuestro formulario, en nuestra consulta, en nuestro informe. Todos sabemos que cuando hablamos del formato texto nos referimos a que aplicamos a nuestro texto una tipografía, un tamaño de la tipografía, un estilo a la tipografía negrita, cursiva, subrayado. También hablar de incrementar una tipografía, de ponerle color a la letra de esta tipografía, un relleno al campito, a la celda, alinear horizontalmente la información que está escrita en un campo de ese registro, ya bien sea a la izquierda, al centro, a la derecha. Otro tipo de formato específico para esa tabla, ¿sí? Ver la cuadrícula o no verla, ¿sí? Y alternar los colores de las filas, manejar lo que son sangrías, ¿no? Manejar las numeraciones, ¿sí? Ya bien sea esto o viñetas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el formato fuente. Podríamos decir lo que se reemplaza al término de la fuente. Una cosa que usted ya sabe, porque la conoció en Word, en Access, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos tienen que ver con esto que es el inicio. Por el lado de crear, lo veremos más adelante, en otra parte. Datos externos, hablaremos de ello en otro punto. Herramientas de la base de datos, hablaremos en otro punto. Pero cada uno concretamente tiene eso. Ahora, nuestra base de datos, para poder nosotros trabajar, trae al lado izquierdo un panel que se llama panel de exploración, titulado con el término todos los objetos de Access. Cuando yo activo esta flechita que tiene la cabeza de una flecha con dirección abajo y la cargo, me va a figurar esta lista. Cuando me figura esta lista, me quiere decir que yo puedo desde acá activar qué quiero ver. Yo quiero ver todos los objetos, las tablas únicamente y sus listas relacionadas, la fecha de creación, la fecha de modificación, el filtro por grupo. Quiero ver solo tablas, quiero ver solo consultas, quiero ver solo formularios, quiero ver solo informes o quiero verlo todo. Cuando yo digo todos los objetos de Access, me visualiza todo. ¿Y qué tipo de objeto también me lo visualiza? Bien, pero si yo no quiero eso, sino específicamente mirar solo una cosa, pues solamente marco lo que quiero ver. Solo a tablas, o solo consultas, o solo formularios, o solo informes. El switch que tengo enseguida, que son dos símbolos menor que, cuando se carga, lo que hace es comprimir el panel de exploración. Cuando lo vuelvo a tocar, porque tiene los dos ángulos, o sea, el mayor que repetido dos veces, y lo cargo, lo que hace es expander el panel de exploración. Mi panel de exploración en Access, mientras construyo tablas, mientras construyo formularios, mientras construyo consultas y los informes, es importante tenerlo a la vista para poder trabajar. En la parte de abajo, de la parte inferior, encontraremos una parte que dice preparado, bloqueo, número, o sea, esta barrita muchas veces también se activa en función a lo que estemos construyendo. Si yo construyo una tabla, pues ya voy a ver cosas concretas. Si voy a hablar de formularios, igual. Si voy a hablar de consultas, también. Y si voy a hablar de informes, también. Lo importante es que cada elemento que se construye siempre estará visible en mi
panel de exploración que se encuentra ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Ya por lo demás, cada cosa que usted empiece a trabajar dentro de Access podrá verlo en la medida en que empiece a trabajar. Cuando nosotros nos metemos con la opción de crear, ya vamos a empezar a determinar qué es lo que trabajamos. ¿Es una consulta? ¿Es un formulario? ¿Es un informe? ¿Es una tabla? El sistema propicia dos formas: que yo pueda hacer una tabla partiendo de algo en blanco, o que yo pueda diseñarla por medio de un asistente. Yo tengo asistentes para la tabla, tengo asistentes para formulario, tengo asistentes para la consulta y tengo asistentes para el informe. Pero de igual manera también los puedo manejar independientemente, tomando el hecho de hacerlos en blanco. Tengo también elementos de plantillas. Las plantillas más que todo le ayudan a uno, es para uno traer ya bases de datos que existen y que estas traen consigo unas tablas que nos pueden ayudar a trabajar. En la próxima cápsula de video, que la va a hacer la número 003, vamos a estar hablando propiamente del tema de la normalización de datos, y por eso vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Me resta decirles a cada uno de ustedes que quedo agradecida con su atención, su interés al aprender en esto. Para las personas que ya tienen idea de qué es esto, pues maravilloso, porque esto simplemente es una manera más de actualizarse en los datos. En cuanto a costos, en el servicio que nosotros solicitamos, ustedes pueden remitirse al video número 001 de este ciclo, en donde ustedes conocen la parte del detalle, cómo es la manera de que nos contraten y todo eso, para que usted lo tenga presente. De igual manera, si tiene alguna duda, no dude en tomar nuestra web www.infoyayate.tk, escribirnos. Pueden también hacer esto a través del comentario, allá nos pueden escribir, nos pueden dejar su correo electrónico, por favor. Asimismo, nosotros tendremos de una manera de cómo llegar a ustedes. Me resta decirles a ustedes entonces que ya pues con esto terminamos la cápsula video 002. Estuvo con ustedes Sandra Liliana Yaya Wilches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en ciencias tecnológicas y dispuesta siempre para estarles ayudando en todo lo que se pueda aquí presentar. Estamos a la mano para poderles ayudar en todo lo que se pueda. Si usted tiene alguna sugerencia o nos quiere por favor transmitir o proponer algo que queramos también trabajar acá, estamos dispuestos a escucharle, a ayudarle en todo lo que se pueda. Listo, no es más, y que tengan una feliz noche. Gracias.